Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El programa Opinión de Jurista por Gloria Global Studio TV tiene el alto honor de estar con una colega abogada, pero aparte de ser colega abogada, es neuroespecialista, experta en lenguaje y gestos. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado amigo. Acá esperando con paciencia que Y buen humor. Bueno, lo de buen humor depende de cómo termine esta entrevista, la verdad. Esperar este tiempo ya un poco me vuelve casi lacia. Pero ahí vamos, doctor, complacida de estar aquí compartiendo este escenario que pretendemos que sea también de reflexión y de análisis. Claro que sí. El día de hoy vamos a ver algo importante. Estamos viendo en todos los canales de televisión cómo se habla acerca de los actores de nuestra política peruana. Hablamos de todos los políticos, derecha, izquierda, centro, no lo sé, pero lo estamos viendo. Entonces, el día de hoy lo vamos a observar desde el punto de vista de una neuroespecialista y nos va a decir acerca del lenguaje de la verdad. Así que ya sabes, vamos a volver en unos momentos para que te puedas enlazar y para que también puedas hacer tus llamadas al aire. Volvemos en unos momentos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.
Bueno amigos, ahora sí volvimos de lleno con la doctora Victoria de la Cruz Garcés. Victoria, ¿cuántos años como neuroespecialista experta en lenguaje? Bueno, en realidad yo soy especialista en neurofisiología del aprendizaje, en neuropsicología y esto de la criminalística, de la psicología jurídica forense, de la especialidad en lo que es la interpretación y el lenguaje de gestos, es una cosa que siempre me atrajo en cuanto al análisis, la búsqueda de información, la reflexión con relación al comportamiento humano y todas las características relacionadas con el comportamiento humano que tienen, por supuesto, una estrecha relación con los gestos. Los gestos hablan, también comunican. Una sonrisa oportuna informa. Una comunicación verbal efectiva persuade. Una mirada escudriñadora puede incomodar. Y una pregunta, por supuesto, también. Todo, el cuerpo humano habla, todo en el cuerpo humano habla. Las manos, los gestos, la mirada, la forma de conducirse, todo comunica. Y este es un aspecto interesante, estimado amigo. En realidad, una situación que me invita, que me seduce y que, por cierto, tiene amplio sentido en el aspecto de escudriñar un poco y examinar la personalidad Ya. de las personas, En ¿no? base a eso, ¿tú qué piensas de lo que pasa hoy en nuestro país con respecto a los políticos? Porque nos dicen tantas cosas, nos prometen tantas cosas, nos la dicen con una seriedad que el pueblo dice, oye, el señor es serio, ¿no? Le creo. ¿Tú crees que por estar así, adusto, serio, se le puede creer a una persona? Bueno, son estilos. La gente a veces usa ciertos estilos como para protegerse, como para sentirse más seguros, como para defenderse también de las preguntas. Yo observo, por ejemplo, cuando los periodistas se acercan a los políticos, en general, todos no usan las mismas respuestas, ni verbales ni corporales, ¿no? Algunos responden de una manera directa, otros no responden, otros responden de una manera especial. Claro, porque son motivaciones distintas, son propósitos diferentes, por cierto, también son objetivos diferentes, y entonces cada quien responde de acuerdo a su propósito y a su objetivo. Ciertamente, en nuestro escenario político lo que vemos, que por cierto es una política muy enrarecida, porque hoy ya no vemos el ejercicio político de la reflexión, de la doctrina, de la idea, de la convicción. No, ya no vemos eso, ¿no? Esa es la política del pasado. En algún momento existió, estoy segura. Me parece que eso ya no existe en nuestro país, Ya ¿no? no existe. Lamentablemente ya no existe, estimado amigo, porque lo que encontramos es un juego sucio, es maniobras, lo que encontramos son estrategias con propósitos quizás oscuros y subalternos, ¿no? ¿Y qué piensas de la llamada famosa derecha de nuestro país? Bueno, en el escenario nacional se ha utilizado la posición, digamos, la ocupación geográfica. Ah, estoy a la derecha porque soy de pensamiento liberal o de pensamiento pro capital o pro mercado, ¿no? Estoy a la izquierda porque soy progresista, tengo pensamiento con vocación socialista y por ahí. En realidad, yo hoy lo que observo es que hay un comportamiento político bastante enrarecido y que a partir del abajato, por ejemplo, podemos encontrar muchas respuestas. ¿Cómo es que muchos gobiernos que tienen una presencia, más bien una característica progresista, con la búsqueda del enfrentamiento de la pobreza y que puede haber usado en algún momento estrategias vinculadas a esta supuesta posición de izquierda, sin embargo, sucumbieron también en estas maniobras de corrupción desde los gobiernos? Y esto no es una casualidad. Esto que forma parte de una, digamos, escalada mundial que tiene que ver con la fragilización de la moral, que tiene que ver más bien, porque la corrupción obviamente no tiene pues
no tiene autoría, ¿no? La corrupción no La, tiene, la tiene la corrupción no padres. tiene rostro. No tiene padres, no es No que tiene la rostro. derecha sea dueña de la corrupción y no es que la izquierda sea dueña de la corrupción y no es que la corrupción ocurra porque es de izquierda o porque es de derecha. La corrupción ocurre por una serie de factores colaterales que estoy segura se van a ir descubriendo progresivamente, pero es bueno examinar que cuando la gente habla de izquierda o de derecha, no está hablando de posiciones en realidad de convicción o de posturas de defensa ideológica. Estamos hablando más bien de intereses, de comunión de intereses. Una pregunta, hablando del gobierno, vamos a hablar de un tema picante. Siempre escuchamos hablar al primer ministro. Esta vez que he ido al Congreso, con el respeto que se merece el maestro Aníbal Torres, y eso que soy su crítico, arrasó el Congreso. Sacó la figura de Marta Moyano y de otros y los dejó atónitos y fríos. Pero cuando no está en el Congreso, le cambia la expresión, es un transforme y destroza a los periodistas. Entonces la pregunta es, ¿a quién creemos por los gestos? ¿Al hombre del Congreso que habló y que para mí se sacó 10.1 o aquel que manda al diablo a todos los periodistas cuando está en la calle? Bueno, es evidente que la situación misma de estar en el Congreso te obliga pues a actuar con formalidad, ¿no? Porque tienes que saber que en el Congreso no solo te estás dirigiendo a los congresistas, sino a una serie de probablemente juristas, sus asesores, prensa que está ahí recogiendo con prolijidad todo lo que vas a decir. Es un poder del Estado, tienes que conducirte con ciertas reglas y ahí las reglas no son las que tú pones. El primer ministro cuando habla en el Congreso no es bajo sus propias reglas, es bajo las reglas que el Congreso le pone. Mientras que cuando habla en Palacio de Gobierno o en la calle, él se pone la ruta. Y él se pone sus reglas. Y es muy legítimo que yo hable en mi casa bajo mis propias reglas y en casa ajena bajo las reglas del dueño de casa. Pero a veces habla bonito, pero indirectamente lo está matando el periodista. Y eso quiere decir que una cosa es lo que diga De acuerdo. fonéticamente y otra cosa es que con el rostro le diciendo otra cosa, ¿no? Claro, y es más, qué bueno que lo mencionas porque esto es interesante, fíjate, porque uno puede, digamos, ser muy insultante, malamente insultante en el Congreso. Lástima que los congresistas no han pasado por esas capacitaciones. Sería muy bueno para que esos pugilatos verbales tengan un poquito más de altura, tengan un poquito más de nivel, y no terminen diciéndose unos a otros estúpidos, corruptos y una sarta de insultos que la verdad no son propios del escenario del Parlamento Nacional, que guarda la historia, que guarda la memoria de muchos grandes personajes de la política con las que, por ejemplo, puedo no compartir miradas desde la doctrina o la ideología. Por ejemplo, sin ir muy lejos, un familiar de la expresidenta del Congreso, la señora Carmen Alba, estaba, por ejemplo, su familiar que ha sido congresista parlamentario por muchos años, el señor Álvaro Landini, que era además un gran parlante, otra cosa. ¿no? Era un gran parlante. Hay un tipo bastante que hablaba diferencia muy con el bien. respeto que me dice la señora. Sí, sí, Hay por lo menos unas indudable. 80 escaleras, ¿ah? Sí. Tranquilo, y 2 pisos más. Indudablemente. Podría yo no coincidir con sus posturas políticas, pero Álvaro Landini era un señor que se desenvolvía con cierta prolijidad. Y a Álvaro Landini, y Respetable, disculpa ¿no? que te Respetable. corte, yo nunca le he visto que a otro congresista lo agarre así, pues, ni a hablar. Sí. La mujer no sé qué le pasó, que tomó algo, le chocó alguna gaseosa, fumó un cigarrito, no sé qué le pasó. Primera vez que una dama jalonea a otra dama. Sí, ciertamente. Y le vistes el rostro, ya que tú me hablas del lenguaje verbal y corporal. Qué Ya bueno. no era la voz, sino que la tía un poco mal, creo que se agarró un cuchillo y se lo metía. Se le notaba el rostro y se le notaba un rostro de desprecio. Cierto. ¿Qué te parece al respecto? Sí, yo debo de colegir efectivamente que el incidente suscitado en el Congreso con la señora Alba y la parlamentaria Isabelita fue vergonzoso. Vergonzoso, pero vergonzoso por lo notable, grosero y brutal del incidente en el Parlamento Nacional, que por cierto nos ofendió a todos los peruanos, pero sobre todo, ¿sabes? Vergonzoso porque nos puso en evidencia a los seres humanos y el cerebro reptiliano
reptil. Le salió el callejón. Fíjate, yo diría que le salió lo reptilesco, porque recuerdas tú hace un poco más de 500 millones de años, nosotros estábamos pues todavía expuestos al manejo del cerebro reptil, ese cerebro que solamente decide comer, dormir, defecar y copular, primarios, totalmente rudimentarios. Pero un poquito más allá, 200 millones de años, aparecimos ya con un cerebro mejorado, el cerebro límbico, el cerebro mamífero, como le llaman algunos. Yo no me gusta ese término, pero ese cerebro de las emociones. Y fíjate, ahí es cuando aparece esta autorregulación de las emociones, donde el cerebro cumple un papel muy importante. Debo decir que efectivamente, en honor a la verdad, la señora Alba no ha tenido esa prolijidad para manejar su propio repertorio de conductas, porque no tiene la capacidad para manejar esas emociones. Y para completar un poco la idea, cuando me hablaste del rostro, yo me he permitido tomarle la foto al rostro, sí, al rostro. Ahí estamos iguales, ¿ah? Al rostro de la señora Alba cuando sacudía el brazo, y lo que pude notar era una expresión no solo de desprecio, sino de rabia. De rabia, de asco, una expresión combinada de ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a pretender hablarme a mí o intervenir en algo en lo que yo estoy? Un desprecio y un desplante y una expresión que me dice que en ese cerebro hay, supongo, una cantidad significativa de adrenalina y de cortisol. Es un cerebro que tiene escasez en esa producción oxitocínica maravillosa que tiene que ver con la tolerancia, o una producción tal vez endorfínica que tiene que ver con el estado de felicidad, o con la producción de siquiera de esta parte del cerebro en el que sentimos ese disfrute particular cuando hay dopaminas, ¿no? Y esto, cada vez que yo veo, por ejemplo, la intervención de la señora Patricia Chirinos, la verdad es que me da ganas de taparme los oídos porque no aporta y es absolutamente brutal. O sea, puedo ser brutal para impactar, puedo ser brutal para impactar, pero cuando es brutal para concitar rechazo, pues no sé si se esmera para eso. Y yo te digo algo más, cuando termine de hablar es así. ¿Así? Bueno, esa es una mirada Una sonrisa que dije... Damián 2. Como diciendo, aquí vengo y ya regreso por la Porque segunda tiene una ronda. sonrisa sarcástica bravísima. Sí, recuerdo, por ejemplo, cuando se refirió a la ex ministra, en ese tiempo ministra de Trabajo, la señora que estaba, que hoy es ministra también, claro, sí, ya sé de quién me Cultura, ¿no? Y se refirió de una manera tan cruel, gruesa, tan vulgar, gruesa, por decir lo mínimo, y tan impropia, que esto, o sea, la gente no se da cuenta, pero cada vez que tú hablas o lanzas un insulto, también eso te describe. Claro. También eso narra un poco tu radiografía. También eso dice de cómo piensas, cómo sientes, cómo eres por dentro, ¿no? Entonces, o sea, se quita la careta. O sea, claro, porque en campaña, amigos, vota por mí, claro, cree en mí, y yo te beso. Termina, y el congresista, señora congresista, ¿cómo está? Ándate a la... O si no te pone así, habla con mi mano. ¿O no? Sí, pues, y eso quiero, vamos a ir a un corte y vamos a hablar de ese tema. Quiero que me hables de los rostros de la campaña de los políticos ahora. Bueno. No te vayas, bueno, no me cambies de rostro. Volvemos en unos momentos.
¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano. Bueno amigos, volvemos con la tercera parte del programa. Estamos con la doctora Victoria de la Cruz Garcés, abogada, neuroespecialista, experta en lenguaje de gestos y una gran amiga. Sobre todo eso, y me siento muy orgulloso de tener tu amistad. Quiero hablar de un político que ha sido reconocido como uno de los mejores políticos del Perú, reconocido a nivel mundial, que puede haber tenido sus bemoles, pero que era un maestro en el arte de hablar y convencía a cualquiera. Creo que hasta un muerto lo levantaba cuando hablaba. Te hablo de Alan García Pérez. Era un hombre que cuando hablaba todo el mundo lo observaba, lo miraba y hacía unos gestos que daban credibilidad. La pregunta, ¿cuál es la importancia de los gestos en el caso de Alan García cuando él daba sus discursos? Bueno, Alan García era un caso especial en realidad, ¿no? Alan García sale de una escuela política bastante bien entrenado y obviamente tenía talentos especiales para hacer discursos, tenía una inteligencia verbal superior y podía hablar con una solvencia, digamos, efectiva. Y obviamente manejaba la escena, manejaba el escenario con una capacidad para empatizar, para persuadir, para convencer, que tenía su porción de talento particular e individual, pero que también obedece, por supuesto, a un entrenamiento. Aya de la Torre, que era el líder del Partido Aprista, era un gran orador socrático, era un tipo que manejaba la escena, manejaba la multitud, manejaba la colocación de la voz, el movimiento de las manos, pero que además tenía una
claridad mental, que ayudaba mucho para desarrollar un buen resultado final en el impacto masivo. Y creo que Alan García tenía un poco de eso, o mucho de eso, pero que además él le ponía una característica propia que tenía que ver con su perfil narciso, porque debes recordar que Alan García era un hombre que se amaba mucho, que se quería mucho, y que, por cierto, él estaba siempre narcisista, listo para poder contactarse con los demás, siempre que los demás lo escuchen, lo admiren, lo que le crean. Y bueno, es un caso especial, García, y precisamente en la cúspide de sus tribulaciones, cuando su imagen no le devuelve la imagen que él pretende, que él disfruta, la imagen del poder, la imagen de la fruición, de esa sensación dopamínica que puede darte el poder y que le da el poder a mucha gente. Obviamente él entra en esos conflictos internos que no le permiten seguir viviendo, porque si ha podido manejarse con solvencia, entendiendo su propia presencia, manejando el poder de la mejor manera que le parecía, con objetivos por supuesto muy cuestionables, con los que yo soy muy dura para definir. Creo que un gobierno pro capital, un gobierno pro mercado, un gobierno que pudo ser quizás teniendo ese liderazgo que él tenía, y quizás incluso el primer gobierno de García fue un gobierno con voluntad patriótica, más definida que el segundo, ¿no? Un primer gobierno con una voluntad de cambio, obviamente sin experiencia, sin la expertise, sin la estrategia adecuada, sin el propósito más, y también con muchos aliados que se convirtieron finalmente en enemigos, ¿no? Porque si no cuidas tus cercanías, obviamente no sabes por dónde va a venir el primer puñal. Y en la política, mira tú, esto es lo que pasa, ¿no? A veces tienes cercanías dañinas, como está ocurriendo hoy en Palacio de Gobierno, ¿no? Yo escuché algo importante, y esto me lo dijo una persona que en gloria esté y que no digo su nombre. Y me dijo, a tus amigos, no importa, tenlos lejos. A tus enemigos, tenlos cerca. Y ayúdalos y apóyalos para que ya no te ataquen después. ¿Qué te parece? Bueno, es una estrategia sutil, pero puede funcionar ciertamente porque los tienes de cerca, los puedes chequear, los puedes perseguir, los puedes cotejar, puedes saber qué pasos son los que dan para protegerte, pero que esa es una estrategia peligrosa y que los que ejecutan esa estrategia tienen que saber manejar, por ejemplo, herramientas muy sutiles y muy inteligentes para que esta estrategia resulte efectiva. No se trata de conocer el Sun Tzu nada más, sino de ejecutarlo conforme las oportunidades y las circunstancias se van dando, pero sobre todo hacerlo con mucha inteligencia y con mucha agudeza. Siempre que el propósito sea superior, todo se resuelve con bien. Cuando los propósitos son superiores, y cuando me refiero a propósitos superiores, me refiero indudablemente a qué, por ejemplo, me refiero a si voy a servir a la mayoría con eso, si voy a servir al país con eso, si voy a resolver, mi propuesta va en función de apuntalar las tareas que deben hacerse, por ejemplo, para resolver los grandes problemas que tiene el país cuando hablamos de política, tiene que estar relacionado con eso. Yo me sorprendo grandemente de ver, por ejemplo, congresistas en el Parlamento Nacional que no tienen el menor propósito, por lo menos visible, ¿no? Que no tienen el menor propósito de resolver con bien esos espacios en donde la gente les dio, por ejemplo, sus votos, que están más preocupados por hacer el comején de los beneficios, por recibir las dádivas que de repente el poder te da. Y entonces eso me preocupa, la pauperización real de la política actualmente. Mejor dicho, ¿qué opinas de las mentiras de los congresistas? Bueno, es que ya estamos cansados. La mentira se ha convertido en la estrella de la política ahora. Claro. ¿Verdad que sí? La mentira se ha convertido en la estrella. Ya no tenemos políticos como estrellas, ya no, porque esos políticos que eran las estrellas están en el pasado, todavía podemos recordarlos. Ya no tenemos esos políticos brillantes, pero tenemos a una estrella que ha formado, que hoy se convierte en el centro del escenario político, y es la mentira, la posverdad. Esta mentira que es
aparenta verdad porque la adornamos emocionalmente. La posverdad es eso, ¿no? Es la mentira, pero yo sé que es mentira, pero yo necesito que parezca verdad. Entonces le pongo ciertos adornos emocionales, justificatorios, Gestos. adornos que tienen que ver con la pose, con la postura. Para usar uno de los términos que usa mucho mi hija, que es performático. La verdad es que los políticos hoy están haciendo su performance de políticos. Están siempre actuando, están siempre calzando con el escenario de lo que necesitan escuchar los demás, ¿verdad? La diferencia, por ejemplo, en el pasado, cuando se usaba el ágora griega para poder hacer discursos y para que se escucharan a los expositores, los expositores tenían que ser grandilocuentes y usar ciertos mecanismos para poder llegar al auditorio. Hoy vemos ese afán de grandilocuencia, pero lamentablemente una grandilocuencia que no tiene que ver con la suficiencia. Una grandilocuencia que es más una hemorragia verbal, que también contiene una hemorragia emocional incontenida, mal regulada, porque la gente dice lo que su amígdala cerebral ordena y sale por su boca muchas de las cosas sin que ellos le pongan una autorregulación, y que además tienen un propósito: engañar, estafar el compromiso y la creencia de la gente. Estafar, no me refiero a la figura jurídica, pero me refiero a estafar la credibilidad, la confianza. Yo estafo a la gente cuando antes le he dicho: yo soy un político honesto, soy una persona correcta, pero a la hora en que me conduzco en el escenario político, me conduzco de una manera distinta. Entonces estoy estafando, estoy engañando a las emociones. O sea, no son congresistas de la República, son artistas del Congreso. Bueno, yo diría, como te repito, el término performático calza perfecto. Artistas, están pues, haciendo su escenario payasitos todo el tiempo. Para no referirnos a los que sí son bufones, ¿no? Para no referirnos solamente a ellos. Y mira lo que vemos en el Congreso. Se dicen samba canuta, se maltratan, se insultan, se ofenden, se meten pullas. Y luego se van al hipódromo, todos agarrados en la mano. Total, bueno, ¿cómo es? Al hipódromo es una manera de decir, ¿no? No, y se fueron al hipódromo, se tomaron una foto, se la querían tumbar a Dina Boluarte y estaban en la foto con Dina Boluarte. Total, ¿dónde está la moral? Porque si yo no estoy de acuerdo con una persona, yo quiero sacar del Congreso a la vicepresidenta, no voy a estar con ella pues en el hipódromo viendo una ceremonia en el mismo lugar y me tomo un selfie con ella, pues. Es falta la verdad de una misma persona, ¿no te parece? Bueno, mira, justo has referido el término moral, quizás en otro momento podamos hablar ampliamente de esto que preocupa mucho al país, y es la corrupción. Pero tengo que decirte algo que, por ejemplo, con relación a la moral, los seres humanos a veces adoptamos posturas en el ejercicio de presentarnos con un filo moral, usando esto que se llama la calificación de la... Usamos esto que tiene que ver con la pose, que tiene que ver con, mira, esa moral heteronómica que tiene que ver con me porto bien porque me están mirando. Me porto bien y me porto bonito y hablo bonito porque me están mirando y me van a aplaudir y me tienen que identificar. Pero es la característica típica del que detrás de bambalinas o detrás del telón dice: no, todo es una partida de inútiles, todo es una partida de estúpidos que no saben nada, así que yo hablo lo que me da la gana. Esa moral real que no presenta cuando está de cara a la mirada, el doble discurso. Claro. Y entonces, porque nos han enseñado a disfrazar, a adoptar poses, a mentir. Nos han enseñado en política: no, tú tienes que decir lo que es, recuerda, políticamente correcto. Es decir, tienes que decir lo que el auditorio quiere escuchar. No digas la verdad. Claro. Esconde la verdad a favor de ti. Claro, si no te conviene, no lo digas. Pero peor aún si es esta verdad heteronómica. Yo me porto como la gente cree que me tengo que portar. No me porto como yo creo que me tengo que portar. Por eso es que, por ejemplo, el que estafa, el que engaña, el que consigue beneficios del Estado y le dice al otro: oye, dime cómo lo has hecho, pues, para aprender yo también, ¿no?
Entonces, te das cuenta, ese es un discurso distinto. Claro. Cuando tu papá te enseñaba a portarte bien, te decía, pórtate bien en todo momento. Y esto lo aprendemos en la escuela. Richard, fíjate tú, cómo es que, por ejemplo, en la escuela, los chicos, cuando tienen al auxiliar, al tutor que aparece y dice, no, va a venir el tutor, y todos calladitos, todos bonitos, todos tranquilitos. Se va el tutor, se va el profesor, se va el auxiliar. Escándalo. Empieza la juerga. ¿Qué es eso? Moral heteronómica, nos han enseñado, nos portamos así, actuamos. Esa moral heteronómica que nos conduce, lamentablemente, que conduce a los políticos al uso indiscriminado, burlesco de la posverdad, es realmente espantoso. Si nosotros fuéramos conducidos por esa moral autonómica, en la que nuestro padre nos dice, condúcete tú correctamente cuando estás solo o cuando estás acompañado o cuando tienes cargo o cuando no tienes cargo. Condúcete correctamente, haz las cosas bien, no estafes, no mientas, no le engañes a la gente, no uses subterfugios para hacer creer algo que no es cierta. Si yo tengo que decirte, por ejemplo, hoy hemos visto un festival de mentiras, ¿no? Vemos todos los días novedades diferentes cada vez, desde el Ejecutivo, desde el Congreso, desde los mismos candidatos. Yo recuerdo mucho a un candidato que salió de las canteras políticas de la ex presidenta del Congreso, Alba, que recuerdo mucho que este señor decía, los viejitos, voy a apoyar a los viejitos, porque yo tengo mucho respeto por los viejitos. ¿Te acuerdas? Sí. Muy conocido, un ex parlamentario muy conocido. Y lamentablemente, pues nunca lo vimos descollando en la búsqueda de estas No hizo soluciones nada, para lo los criticaron. viejitos. Al contrario. Todos la del ONP le sacaron la cara y el hombre no sabía qué hacer y Claro. se desapareció del planeta. Ya no existe. Claro, es como ahora que encontramos justamente a los que... Es como alguien me enseñó una vez a decir, no, entre gitanos no nos vamos a leer la mano. Porque unos buena esa. le llaman a otros corruptos. Anda, mira la historia de moral pública que tiene este que le llama corrupto, al número 1 o al número 2, y encontramos finalmente que hay una historia muy semejante. Y luego son Entonces, iguales. Al ladrón diciéndole ladrón, ¿no? Al ladrón. Entonces, esto, por ejemplo, es un escenario en el pugilato verbal resiste todo. Y te voy a decir algo, fíjate, el auditorio, la gente, los votantes, los electores, ya no creen. No creen. En realidad se hacen los que creen. Porque tú crees que la gente es subnormal, tiene inteligencia de nivel inferior. No, la gente es inteligente. No le cree, pero le conviene hacerse que le cree. Porque perdería algo que se quiebra aquí adentro, que se llama esperanza. Es igual una pareja enamorados, ¿no? Y la enamorada desea creer en él cuando en realidad ella sabe que le está mintiendo. Como la jovencita que se enamora, una jovencita de 18, 19 años, que se enamora de alguien que tiene 45. Pero que ese alguien que tiene 45 le dice, soy soltero, ni todo lo demás, y qué sé yo. Poco probable, puede existir ciertamente, pero es bastante poco probable, ¿no? Porque a esa edad generalmente ya están comprometidos, tienen hijos y familia, qué sé yo. Y la jovencita se niega a investigar porque prefiere no conocer la verdad. Pero esto es una forma genuina de defenderse, el ser humano, te diré, porque ¿qué cosa hace la gente en ese momento defendiéndose? Porque quiere conservar su derecho a la esperanza, a la posibilidad de la credibilidad. A pesar que creer. puedan ser dañados. Sí, lamentablemente mucho, pero no te olvides que en ese proceso de desarrollo evolutivo del cerebro, el cerebro límbico nos permite disfrutar de las emociones. Y créeme que la esperanza ciertamente mantiene de pie a la gente. Y eso Por pasa a eso, los políticos con los ciudadanos. Claro, que los ciudadanos claro, votan claro. porque piensan o creen Pero, de por que ese supuesto. candidato
la va a hacer linda, cuando al Claro. final no la va a hacer nada. Por supuesto, como tienes ahí a los candidatos que pasan por la vida pidiendo segundas oportunidades, ¿no? Candidatas, sobre todo, que hemos recordado muy bien. Decía, no, pero me equivoqué porque era más joven, pero ahora ya he aprendido, ya he corregido y ya no me voy a equivocar. Entonces, No, ya no se va a equivocar, la va a regar nomás. entonces te das cuenta que la gente dice, no, ahora sí ya aprendió, ya no, ya sí, antes era jovencita, pero ahora sí. Entonces, Una apuesta. exculpación. Claro, y realmente la gente genuinamente humana tiene esa voluntad de conservar la esperanza. A mí me da muchísima, digamos, no sé si pena, pero yo veo a la gente, por ejemplo, en los pueblos alejados de la capital, que miran con atención, con admiración y con propósito de creer cuando viene un político a su pueblo, aunque no sea un político con mucho poder, ¿ah? Y que no tenga mayor preeminencia intelectual o que tenga mucha prolífica producción en cuanto a leyes, qué sé yo, pero que llegue con un poquitito de algo, la gente lo mira, lo atiende, lo admira y le muestra toda su solidaridad, sin saber realmente muchas veces. ¿Y eso por qué es? Porque la gente tiene que tener fe, quiere tener fe para seguir sobreviviendo, porque esta variable humana que tenemos, que es característica nuestra, que se llama resiliencia, que nos permite volvernos a levantar después del sufrimiento, después de que nos han engañado una y otra vez, nos volvemos a levantar, nos volvemos a juntar, volvemos a comprometer nuestro esfuerzo, volvemos a hacerle la campaña a alguien, volvemos a pegar los afiches en las calles, volvemos a acompañar a candidatos después de habernos caído 1, 2, 3 y 4 veces. ¿Por qué es? Y yo recuerdo a mi padre alguna vez cuando decía, yo no sé, a la gente le gusta que le golpeen, ya le engañaron y siguen ahí atrás y siguen ahí atrás. Masoquista. Claro, no es que sea masoquista, es que la gente no quiere perder la esperanza, quiere volver a confiar porque tiene necesidad de conservar esa esperanza para que su sentido de la experiencia de la vida le sea disfrutable. Bueno, amigos, volvemos en unos momentos. La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana,
El son de Pedro Emilio, tributo al artista con Paloma, Arriba los pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Bueno amigos, volvemos con la cuarta parte del programa. Estamos con la doctora Victoria Lacruz Garcés, neuroespecialista experta en lenguaje de gestos. Ahora vamos a hablar de un tema que todo el mundo habla en todas las redes sociales, canales en televisión. ¿Qué piensas sobre el comportamiento de tu presidente, Pedro Castillo Terrones? Bueno, tu presidente también, porque es el presidente de todos los peruanos. Ciertamente, yo tengo quizás sentimientos encontrados. Trato de ser sincera. Yo vi con genuina emoción la posibilidad de un presidente que venía del Perú profundo. Vi con genuina simpatía la posibilidad de un presidente que hablaba en el lenguaje del campo, en el lenguaje de los que nunca fueron escuchados. Y en ese sentido es que fui desarrollando un compromiso afectivo con la presencia de la candidatura de Castillo en la segunda vuelta. Debo decir, en honor a la verdad, que cada día que descubrimos una cosa más y otra cosa más, no tenemos más remedio que reconocer que hay el uso de la mentira y de la posverdad. Como decía hace un momento, la estrella de la política hoy es la mentira. Es la mentira de un lado y del otro. Y encontramos que en el presidente, si bien hay un discurso que intenta explicar algunas cosas, que intenta defenderse, genuinamente también, porque debo decir también en honor a la verdad que en mi percepción nunca, creo que no hay un minuto de respiro que se le dio al presidente para que logre desarrollar sus tareas. Es verdad. Y entonces, es verdad. bueno, a ver, te pongo una espada de Damocles colgada encima de tu cabeza, no una, sino 3 o 4, y a ver, haz las cosas así. Es un poco complicado, ¿cierto? Es un Y poco otra cosa, complicado. creo que más se está dedicando a defenderse que a gestionar por el país. Eso también es verdad. Sí, lamentablemente esta es una respuesta muy humana también, porque ¿quién puede gestionar? Mira, tú por ejemplo que eres un litigante, que eres un abogado penalista, que vas y representas a tus patrocinados clientes cuando estás en una audiencia. Imagínate que te presentas en la audiencia y tienes que hablar y tienes que ordenar tus ideas para hacer tu exposición oral. Pero viene alguien y te dice, oye, pero se ha quemado la cocina en la casa. Y recibes un mensaje diciendo, pero mira que en este momento va a llegar el banco y te va a embargar. Y viene otro que te dice, si no sales ahora en 5 minutos, pues te caigo encima y te saco el alma. Y así por el estilo, todo el rato te están bombardeando en medio de la audiencia. ¿Tú crees que vas a hacer tu exposición oral con claridad y con equilibrio? No, Totalmente de acuerdo. No, entonces, este es un factor que la gente no lo ve, probablemente sobre todo los actores políticos. Yo creo que sí lo ven por estrategia. Claro. Los actores políticos Claro. no lo ven. Los actores políticos normales, digamos, equilibrados, que saben actuar con sensatez, quizás saben que no hay que dejarlo respirar, porque el enemigo sabe que no hay que dejarlo respirar para conseguir resultados. ¿Sabes? Claro El que enemigo sí. lo sabe. Pero los actores políticos que no son enemigos y que guardan distancia oportuna y silenciosa, esos son los convenencieros de siempre. Son los que yo recuerdo a Ramiro Prialé, porque, bueno, todos... yo recuerdo a estos grandes políticos de Claro antaño que sí. que nos dejaron lecciones. Yo recuerdo a Ramiro Prialé que decía, existen en la política muchos corchos
Y él se refería a quiénes, a los que flotan, aunque abajo pudiera haber miasma maloliente, pero flotan allí sin contaminarse porque no se comprometen, no se involucran. Y entonces de esos también tenemos muchos. No, yo no me meto, acá nomás por si acaso, no quiero que me salpique a mí, y yo siempre quedo bien parado. Claro. De esos que finalmente terminan siendo parásitos, tenemos un montón. Porque qué casualidad que el que no se compromete, el que guarda silencio estratégico, es el que siempre termina, pues que tú no formaste parte, ¿no? Entonces ya, en ti voy a creer. Esta es una lavada de manos al estilo de Pilatos. Yo no me involucro, yo no me comprometo. Eso me parece francamente ruin. Porque en el escenario político todos los comprometidos somos los que tenemos pasión por el país. Somos los que tenemos pasión por el compromiso con la gente que no ha sido atendida y no ha sido escuchada por muchos años. Y mire esto. Y eso se lo digo sinceramente, amigos. Y eso es lo que no... Puedo que no me cuece las habas con algunos congresistas de Perú Libre. Hasta ahora no he visto algún congresista que se haya parado a la palestra para defender a Pedro Castillo. Haya parado el macho. Saben, yo soy congresista de Perú Libre. Y yo creo en mi presidente. Y voy a apoyar a mi presidente. Y estoy en su defensa. Podrá haber cometido errores, correcto. Pero ustedes no lo dejan trabajar. No ha habido ni uno. Bueno, yo creo haberle escuchado a dos, por lo menos. Pero un ratito. Haberles escuchado con esa... 30 segundos. Con esa cercanía, por ejemplo, en algún momento lo escuché a Bermejo y también lo escuché a este que fue Guido Bellido. el ex primer ministro. Pero ya fue, ya no hablan. Pero obviamente es el juego de las conveniencias. ¿Y los demás? ¿No? Pero de los demás no me hables. Por favor, porque, por ejemplo, hace unos días, la verdad es que una infeliz intervención de la señora congresista Portalatino, que estaba en una entrevista y le preguntaban, le decía, bueno, está haciéndose la investigación de parte de la fiscal y que no sé qué opina usted? Algo por ahí, ¿no? Y ella contestó que estaba muy contenta porque veía que la fiscal estaba actuando con prolijidad, con rapidez, con eficiencia. Que me lo diga un profano de la política. Contenta. Que me lo diga, bueno, no sé, el señor que apenas se entera de las noticias por los titulares de los periódicos que ven el kiosco. Que me lo diga, pues, un adolescente que tal vez está informado a medias. Pero que me lo diga un actor político con esa convicción, con esa afirmación, francamente dejó mucho que desear y me dejó pensando en sus esfuerzos inteligentes para analizar los detalles de la política, la verdad. Así por el estilo, por ejemplo, ella es congresista de Perú Libre y la verdad he visto intervenciones de Perú Libre fatales. No, y sobre todo lo entregó a su presidente con lo que ha dicho. Sí, claro. Lo entregó. Y además, yo creo que si uno actúa con la verdad y tratando de ser sinceros, uno debe actuar bajo la conducción de esa moral que te hacía un momento referencia, de la moral autonómica, de esa moral que te obliga a defender lo que te parece justo y correcto, y a cuestionar y a enfrentar lo que te parece incorrecto e injusto. Si tú me preguntas a mí, ¿por qué es que, por ejemplo, algunas de las cosas que se dicen desde el Poder Ejecutivo pueden saber a mentira? Es que esto es simplemente una experiencia emocional, porque hay muchas de las cosas que yo puedo saber con realidad si examino los detalles, los argumentos, las pruebas y cotejo los hechos, y los hechos me darán una ruta. Otra cosa distinta es mi experiencia sensible con la expresión de los hechos, ¿verdad? Esa experiencia sensible. Por ejemplo, el tema de Jennifer Paredes, en donde la persiguieron y que está haciendo una serie de arreglos bajo la mesa y que por acá. A mí, honradamente, la exposición que ella tuvo en el Congreso, te digo lo que es mi percepción. La intervención que tuvo en el Congreso para defenderse, yo la vi con cierta tranquilidad y con cierto aplomo. Y me parecía francamente ridículo, que no significa que no tengamos que escudriñar y encontrar la verdad y sancionar conforme a la ley,
pero me pareció ridículo que se le acuse porque lo único que había en la mano era haber recibido 1.500 soles como pago de la empresita esta del señor fulano, que ya todos sabemos. Y mientras tenemos, por ejemplo, a Luciana León, con pruebas bastante contundentes. Claro, ¿te acuerdas? Fue un escándalo. Que no ha recibido hasta el momento, sigue en su casita, Sí. no ha recibido sanción. Y tenemos por el estilo muchos otros que están esperando ser atendidos Investigados. de manera curiosa y prolija, prolija desde la ley, ¿no? Entonces, esta varita mágica que argumentamos a veces desde la moral, esto es lo que pasa, pues, la moral heteronómica. Yo debo decir lo que le conviene a la gente escuchar. Ah, que Castillo es un desgraciado, socialista, comunista, mentiroso, inmoral, corrupto, y esa cháchara todos los días y le escuchamos. Yo te diré que estoy convencida de que todos los actores políticos saben que Castillo no es comunista. Así que basta con que, si tú se lo dices y ellos siguen repitiendo, es porque es su propósito terminar de la contaminar, inyección, ¿no? Ese es la propósito. famosa inyección. Entonces eso le queda a la gente, repite, que algo Quedará. queda, ¿no? Entonces, bueno, esta es una técnica bastante muy cercana, pues, a la manipulación de ciertas estrategias. Obviamente, la gente inteligente sabe distinguir y separa el polvo de la paja. Y esto es algo que yo tengo que decir. Mucha mentira también desde el Ejecutivo, que va a tener que deslindarse, que va a tener que descubrirse, que va a tener que esclarecer y que va a tener que sancionarse. Porque la aplicación de la ley debe tener el mismo peso y la misma dureza y la misma envergadura para todos. Pregunta. Para el que está en Palacio como para el que está en uno de los rincones de nuestro ¿Tú país. no crees que los ministros también, antes de ser ministros y de ser escogidos como ministros, se debería observar su perfil psicológico y psiquiátrico? Bueno, ese es un terreno bastante árido. Yo diría, es más, yo en algún momento estaba proponiendo la idea de que incluso, por ejemplo, para casarse, así como las iglesias le piden a las personas tener ciertas características para poder hacer Los esponsales. claro, para hacer los esponsales, también se le deba pedir, por ejemplo, una evaluación psicológica, porque mira tú, fíjate, tú sabes que las mujeres tenemos derecho de saber si el novio que yo he decidido con el cual casarme, de repente no es un psicópata integrado y no me va a hacer la vida a cuadritos. Claro. Yo debería saber si mi Es tu esposo- derecho. Es mi derecho. Pero no lo sé, porque no pasamos esos exámenes. Por ejemplo, eso es un aspecto que me parece vital incorporar en los requerimientos, porque los que se deciden casarse probablemente van a pensar en tener familia. Y entonces sería bueno que sepamos quiénes van a ser padres después de no, esos y bueno saber hijos. con quién te vas a casar, porque de repente las chicas, con respeto, ¿no? Te casas, ¡ah, yeah! ¿Qué? ¿Cómo? Pero si no eres así. No, ya estoy casando. Claro, yo me pongo en el lado de las mujeres y tú en el lado de los varones. Pero es válido. Es válido, por supuesto. ¿Es válido? Claro que sí. Caras vemos. Y corazón no sabemos. Por Sí, eso sí, totalmente sí. mucha gente cree en el Servinacui, ¿no? Claro, esto es una práctica que es más accesible porque así puedo conocer mejor a las personas. Conoces a la persona. Ciertamente. ¿No? Pero mira, para no salirnos del tema, ciertamente, ¿qué es lo que la gente espera que nosotros le digamos? Que le mientan para seguir creyendo en el Claro, resto. yo algunas veces cuando me reúno con las mujeres les digo, ¿no? Las mujeres que siempre piensan predominantemente con el cerebro emocional, creen en los cuentitos. Creen, pues, dime que me quieres y que yo soy la más linda del mundo y que no hay otra como yo, dímelo aunque sea mentira, ¿no? Y me lo creo. Me lo creo porque necesito creerlo, me lo creo porque necesito estimularme para poderlo creer, ¿no? Y esto es una verdad, pero las mujeres también sabemos distinguir, porque tú sabes que hay un factor orgánico vital, importante, maravilloso que Dios ha puesto en la estructura humana, que es el sistema activador reticular ascendente que nos da como una antenita, nos pone la antena, nos dice por aquí es, muy bien, por aquí va a ser, como decís, caliente, 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 tibio, tibio, ¿no? Y más o menos, que nos va guiando en la vida. Y esto es lo que escasea en el escenario político, mi querido amigo. Esto escasea. Porque ¿qué pasa con el presidente Castillo? Llamó a un ministro, otros ministros, y qué sé yo,
muchos realmente con una penosa No han dado la talla. La verdad Penosa que es la intervención. primera vez en la historia que tenemos 6 ministros del Interior, ¿no? Sí, Si claro, no, 5 o 6 ya. Sí, pues. Y un poco más, una selección de vóley y acá a fin de año una selección de fútbol. Pero por eso digo, ¿no? El olfato que debe tener, no solo el olfato, claro, puede tener el conocimiento, es importante el conocimiento. No importa si seas titulado o no, no importa, porque no se necesita eso para ser presidente de la República, pero lo importante es que tengas el expertise político para darte cuenta de cuáles son tus juntas. Tu sagacidad. Tu olfato que te diga, Claro. esta antenita que te da, así como dicen algunas mujeres, me tinca, me tinca. Bueno, esa antenita, bueno, la verdad es que el presidente pues es varón y esta antenita que Él a no veces- tiene a antena. veces la tiene medio fallada, creo yo, pero seguramente le ha hablado en su interior, porque pasa, tenemos esta como un sexto sentido, como una intuición, que no es intuición que como te estoy explicando, funciona porque tenemos una antena orgánica particular, esa Espérate, tríada glandular te importante corto que nos para da decirte. información. ¿Tú no crees que el presidente en un momento dado en su cama haya podido dicho, pucha la jodí? Ah, me soy segura que en algún momento de haber hecho un autoexamen. Es ser humano. Sí, La totalmente autocrítica. de acuerdo. Pero, claro, la autocrítica no está exenta de la posibilidad de corregir estrategias. También por eso es importante saber con quién me junto, saber con quiénes voy a trabajar, con quiénes voy a asumir esa responsabilidad, con quién voy a compartir y no lanzarme pues a la aventura estando solo o teniendo aliados pegados con chicle. A ver, para... Porque los aliados pegados con chicle sabes que en cualquier momento Claro, se van a despega. Así es. Cerrando el programa. Si te llamara Pedro Castillo, no para un cargo de ministra, que tú tranquilamente lo puedes hacer muy bien, te llama como neuroespecialista, ¿qué le dirías? En principio, si me llamara como especialista, yo le recomendaría en principio hablar con la verdad. Simple y sencillamente la verdad, porque dejar de tenerle miedo al escenario es una garantía para que des el siguiente paso. Hablar con la verdad, metiste la pata, te equivocaste, cometiste un error, pon la cara, asume tu responsabilidad y di las cosas. Di por qué mentiste, porque también hay una motivación anterior. A veces uno miente por miedo, a veces uno miente por comodidad, a veces uno miente por compromiso, a veces, en fin, hay que preguntarle a la gente por qué, diversas razones. Claro, miente. la famosa mentira pero piadosa. Si le dice la verdad a la gente, por Dios santo, mira tú las mentiras que han terminado siendo premiadas en el poder. Ahí tienes. Keiko dijo que estaba distante de su padre y que ella estaba en contra de Montesinos y que ella fue la principal crítica de Montesinos y que su padre tenía estrategias distintas y que ella era diferente y la gente la convenció a muchísima gente en esta segunda parte del fujimorismo diciendo esta es la nueva cara del fujimorismo, es distinto. Y yo escuchaba con mucha pasión a la gente hablar de eso y decía, bueno, si crees en eso, qué bueno. Pero ¿qué nos dijo la lectura de sus actos? Que no solo reivindicó a su padre, porque ahora ya no acepta que se le diga dictador, por ejemplo, ¿no? Ya ahí ha dado un gran paso hacia atrás desmintiendo sus primeras declaraciones, ¿no? Ya no acepta que es un dictador, cuando para todos los peruanos con dos dedos de frente sabemos pues que él irrumpió y se apoderó del poder unívoco que le daba en ese momento el haber cerrado el Congreso y a partir de ahí todo se hizo por decretos. Así es. Entonces, y todos sabemos, que eres abogado, sabes perfectamente. Colegio de Abogados de Lima. Su condición fue de dictador, así que eso no podemos decirle al negro que es de color amarillo, ¿no? O sea, lo negro es negro y lo amarillo es amarillo. Entonces, te das cuenta. Y, por ejemplo, yo le diría al señor Castillo, al presidente de la República, a quien aún respeto, que tiene esta posibilidad de decirle la verdad a la gente, de decirle por qué es que mintió, si es que mintió, y decirle en qué puntos mintió, porque el peruano
es también solidario, es también fraterno, Así es es. también hermano y es también humano. Y nos equivocamos, nos equivocamos. ¿Cuántas veces nos podemos equivocar una y otra vez? Y tenemos derecho a ser reconocidos como seres humanos que nos equivocamos. Pero si seguimos haciendo lo mismo y tenemos que buscar otra mentira para tapar la anterior y otra para tapar la anterior, pues las mentiras nunca van a terminar. Entonces, mi querido amigo, me gustaría mucho conversar en esos términos y poder hacer algunas recomendaciones puntuales en ese sentido, por ejemplo. Señor Pedro Castillo, yo sé que nos escucha porque yo sé que me ven en las redes. Yo he sido crítico con usted con respecto a los niños con cáncer, que se les prometió más de 4 millones y no se le dio un penique. Pero al margen de ello, yo creo que usted necesita un neuroespecialista. No digo psiquiatra, no he dicho eso, que son dos cosas totalmente diferentes. No me ponga en bandeja ¿No? a usted, señor Rubio. Pero porque yo no. creo que necesita especialistas y asesores que estén a su lado para que le aconsejen. Y le aconsejen para que usted lleve correctamente este gobierno que está que se le cae por pedazos. No sé si dure hasta mañana, hasta pasado, o cumpla todo el periodo que le corresponde como presidente reconocido. Pero usted necesita también de especialistas que lo ayuden a su gobierno. Esa es mi opinión personal. Sí, se parece que me pone usted en la vitrina, mi estimado Bueno, no doctor. solamente te pongo en la vitrina, pero es la verdad. Necesita buenos asesores desde el punto de vista neuroespecialistas, abogados, contadores, ingenieros. Pero déjame decir Un que equipo, pero que de verdad le funcione y que cuando tenga que decirle no, le diga no. Que no le digan sí, señor. Bueno, déjame decirte que a mí me parece la intervención de Benji, el abogado de Pedro Castillo, me parece muy inteligente, es un tipo muy solvente, lo veo con bastante... Pero comete con errores. bastante aplomo. Comete errores. Bueno, seguramente que Como comete- todo abogado. Como todas las personas que se equivocan, pero yo lo veo con bastante aplomo y a mí me parece muy seria su estrategia defensiva. Sí. A pesar de que puede tener algunos Yo discrepo, excesos verbales, sí. quizás, ¿no? Discrepo de él en algunas cosas, pero yo, por sí. ejemplo, creo que quien le ha dado soporte, cierta columna vertebral, aunque con una mirada un poco así arisca, el presidente del Consejo de Ministros a veces es, digamos, más frontal de lo que convendría quizás, ¿no? Más frontal de lo que conviene. El país necesita un lenguaje de cercanías, necesita una mirada emocional de confianza y una capacidad para tender puentes. El Perú necesita que nos sintamos más hermanos, más fraternos, más hermanos. Para parafrasear a César Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer en el Perú, mi querido amigo. Bueno, Victoria, ha sido un placer estar contigo. Siempre, cada vez que te escuchamos, realmente eres una biblioteca muy bella que anda por las calles. Gracias. No, es Eso de verdad. bella me alimenta el No, ego. eres una mujer altamente preparada. Tu belleza no solamente es física, sino también profesional. Y eso se valora en una mujer que la conozco hace poquito tiempo, no digo más, pues si no me golpean. La conocemos tantos años con Vicky, la conozco de una gran profesional, una mujer también autodidacta, y de verdad, qué bueno sería verte de repente en un estamento del gobierno. No sé si dirá como ministra, pero de repente sí como una asesora en tu especialidad, que es muy importante, no solamente para un presidente de la República, sino también para los ministros, para que ellos, los ministros, puedan cohesionarse con el de pueblo repente que tanto lo y necesita. de repente convendría que los congresistas tengan también sus asesores ahí para que no cometan tantos deslices tan feos. Tantas tonterías. Tantos deslices tan feos. Porque se puede insultar con mucha elegancia. Lógico. Señora Chirinos, sí se puede. Hay que hacer un esfuercito. Contráten un mesecito, le va a enseñar. No le hagan caso aquí, el amigo me quiere mucho. Yo muy complacida de esta entrevista para hablar un poco de esto que significa la posverdad. Tenemos que aprender a hablar con el alma, con el corazón, con transparencia. Yo estoy segura de que si cometiste un error en la vida, puedes decirlo y contar las circunstancias que te orillaron a ese error y la gente te va a entender.
porque la gente comete esos errores. ¿Quién igual no ha que cometido tú. errores? ¿Quién? Yo también. Así es. Todos los días la riego en algo, pero después Sí. tengo que decir, la fregué, disculpen. Así es la Sí, vida. así es. Bueno. Así es, mis queridos amigos. Bueno. Estoy muy complacida. Mi Bueno, querido amigos, doctor. ha sido un gusto estar con todos ustedes y ya estamos hablando con la doctora para que nuevamente tenga su programa aquí en Global Studio TV. Y si no viene, yo la denuncio. Nos estamos Gracias. viendo. Hasta pronto. Muy Muchas buenas gracias. tardes. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa.